En este periodo se inventó la escritura. La mayoría de las religiones eran politeístas y las grandes poblaciones crearon las leyes. Pero la música, ¿qué pasó con la música? Ahora lo veremos. La Edad Antigua se inicia aproximadamente en el año 5000 a.C., con el nacimiento de la escritura, y finaliza en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente, acontecimiento con el que arranca la Edad Media. En todas las culturas conocidas, la arqueología permite rastrear huellas musicales en restos, grabados y relieves en los que se pueden ver instrumentos, danzas y otras manifestaciones de la música. En estos tiempos, la música obedecía a tres características generales. Ritual: alabanza a los dioses o seres supremos. También la música era parte importante de los ejércitos de ese tiempo, ya que con trompetas o tambores transmitían órdenes a los batallones o infundían el coraje para el combate. Ceremoniosa: los acontecimientos más importantes de cada sociedad o comunidad eran acompañados de música, como la siembra, la cosecha, las bodas de los nobles o líderes, el recordar acontecimientos importantes como una batalla o guerra ganada o una cacería exitosa. Espiritual: todo aquello que en ese entonces no tenía explicación. Era considerado divino, como el sol, la luna, la lluvia, el trueno, el viento y otras. A continuación conoceremos un poco de la música y sus características en diferentes civilizaciones de la antigüedad. La música en el Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se empleaba la música en varias actividades, pero su desarrollo principal fue en los templos, donde era usada durante los ritos dedicados a los diferentes dioses y como remedio terapéutico. En algunos papiros, el signo jeroglífico para la música es el mismo que se usaba para representar bienestar y alegría. Algunos músicos alcanzaban una categoría tal que algunos están enterrados en las necrópolis reales. No se conoce cómo era realmente, ya que no desarrollaron un sistema para representar la música. Se transmitía de maestro a alumno. Utilizaban ya la escala de 7 sonidos. También arrojan luz sobre este tema los instrumentos conservados en los museos y la representación en bajorrelieve y pintura de instrumentos y bailarines, además de lo conservado por la tradición oral de los cantores coptos. La música en Mesopotamia. La zona entre los ríos Tigris y Éufrates, llamada por los griegos Mesopotamia, ha sido desde la prehistoria un territorio de gran riqueza y diversidad cultural. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio. Acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias del palacio y en las guerras. Mesopotamia ha sido el centro de influencia para muchos pueblos y civilizaciones, como los hititas, frigios, árabes, fenicios, israelitas, egipcios, griegos, persas, tribus indoeuropeas y pueblos de la India antigua. La música de Mesopotamia, sobre todo sus instrumentos musicales, se hallan en estos países, en formas considerablemente modificadas. La música en la antigua Grecia.
En la antigua Grecia, la música se vio influenciada por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en su música como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello está muy relacionada con el poema épico. El poema épico era la narración de heroicas hazañas guerreras de sus antepasados. Aparecen los bardos, que eran las personas encargadas de transmitir las historias, leyendas y poemas de forma oral, acompañados de una lira, vagando de pueblo en pueblo, mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia. Fue entonces cuando se relacionó la música con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Pitágoras la considera una medicina para el alma. Aristóteles la utiliza para llegar a la catarsis emocional. Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas, y el aulos, que es un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias de una manera combinada, pero sin perder la danza, la música y la poesía. Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira, la cítara, el aulos, la siringa, que es una flauta de pan, varios tipos de tambores, como por ejemplo el timpanón, siempre en manos de mujeres, el crótalo y el címbalo, el sistro y las castañuelas. La música en la antigua Roma. Roma conquistó Grecia, pero la cultura de esta era muy importante, y aunque ambas culturas se mezclaron, Roma no aportó nada a la música griega. Eso sí, la evolución se hizo a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. En los teatros romanos o anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical: los ludiones. Estos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de las tibiae, una especie de aulos. Los romanos intentan imitar estas artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se los denominó histriones, que significa bailarines en idioma etrusco. Cuando el Imperio Romano se consolida, llega la inmigración, que enriquece considerablemente la cultura romana. Fueron relevantes las aportaciones de Siria, Egipto y las que provenían de la península ibérica, actualmente España. Vuelven a aparecer antiguos estilos como la citarodia, que eran versos con cítara, y la citarística, que era música para cítara sola. Eran habituales los certámenes y competiciones en esta disciplina. Pese a todo esto, no está claro que Roma valorara institucional y culturalmente a la música.
La música en la China antigua. Desde los tiempos más antiguos, en China la música tenía la máxima consideración. Todas las dinastías le dedican un apartado especial. Aún hoy, la música china está empapada de la tradición legendaria y misteriosa de las culturas más antiguas del mundo. En el teatro chino tradicional, la música juega un papel fundamental junto con las representaciones. Los parámetros a la hora de elegir los repertorios siempre han sido concordantes con la búsqueda de la armonía social dentro del contexto histórico del momento. Los chinos deben haber percibido la altura relativa de los sonidos de manera empírica, sin necesidad de humanos ni seres mitológicos enviados al Olimpo chino. Debieron haber relacionado las distintas longitudes de los tubos con los distintos sonidos que salen de estos como cosa natural. La altura de los sonidos tenía para ellos un valor simbólico, armonizar el cielo con la tierra. Los instrumentos principales que se utilizaban en China eran clasificados según su construcción. Por ejemplo, instrumentos de metal, de piedra, de seda, de bambú, de calabaza, de arcilla, de cuero y de madera. Según Confucio, que fue un importante pensador y educador chino, para educar a alguien hay que empezar con poemas, hacer énfasis en las ceremonias y concluir con música. La música en el antiguo Israel. Por la Biblia conocemos la existencia en Israel de trompetas que sonaron en torno a Jericó o el arpa que tañía David. También tenemos los grandes salmos que cantaban coros que llegaban a 5,000 voces acompañados de cítaras y otros instrumentos. La Biblia contiene la letra de numerosas canciones y aunque su música lamentablemente se desconoce, debió ser hermosa, incluso sublime. La belleza poética del libro de los Salmos hace suponer que su acompañamiento musical era igualmente hermoso. La música ocupaba un lugar muy importante en la vida de los hebreos, sobre todo en su adoración a Dios. Formaba parte de las coronaciones, las ceremonias religiosas y hasta las guerras. Y eso no era todo. También deleitaba a la corte real y ambientaba las bodas y reuniones familiares, así como las fiestas relacionadas con la vendimia y la cosecha de grano. Incluso cuando llegaba la muerte, la música daba consuelo a los dolientes. La música incluso estaba presente en lugares de mala reputación. La Biblia casi no habla de los instrumentos de la época. De hecho, no se sabe exactamente qué clase de arpa tocaba David. Lo que no puede negarse es que los israelitas inventaron varios instrumentos, como ciertas arpas de madera que eran peculiares y valiosas. Estos datos podemos encontrarlos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 11, o también en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 5, y en muchas otras citas bíblicas también. Sin duda los israelitas tenían músicos y cantantes excepcionales. Un bajorrelieve asirio indica que el rey Sennacherib pidió al rey Ezequías un pago de tributos en forma de músicos, tanto hombres como mujeres. Aquellos músicos debieron ser de primera, pero sin duda
en cuestiones de talento musical, nadie se comparó con David. Estos fueron algunos de los datos más importantes sobre la música en la antigüedad. Hasta una próxima oportunidad.